Ahora que estamos viendo lo de los salmos, empezamos con el Salmo 1 y yo decía, todo falta para llegar y cubrirlos todos, ¿verdad? Y uno ve cómo va pasando el tiempo y ya vamos en el Salmo 40. Gracias a Dios podemos ir intercalando y dando unos reposos para ver otras cosas también. Pero han sido salmos muy edificantes, cada uno de ellos nos habla de la experiencia de David o del salmista que, inspirado por el Señor, puede dejarnos estas enseñanzas de vida, estas enseñanzas que nos ayudan a valorar la salvación, a valorar nuestra comunión con Dios y el efecto que esto trae, porque vemos los resultados. En las experiencias de David vemos el resultado de su comunión con Dios y las grandes victorias y bendiciones que recibía. Pero también como el escritor nos abre el corazón, ¿sí? Porque vemos que quedó escrito, imagínate, siendo el rey, todo quedó escrito. Y bien podía haber dicho, sáltense esa etapa, por favor, eso no quiero que lo pongan. Pero más bien no salió de él, sino más bien salió de las crónicas. En las crónicas se salta en esta etapa de Betsabé, porque en las crónicas querían dejar otra idea, más que nada de las listas o de los descendientes hasta el momento en que se estaban narrando estas crónicas, de la descendencia de los reyes y cómo había sido este reinado de Israel hasta su deportación. Pero es impresionante que abre la Biblia el corazón de un hombre usado por Dios, y nos abre también la experiencia que tuvo a través del Espíritu para reaccionar ante estas circunstancias. No nos presenta a alguien perfecto. David era un ser humano como nosotros. Cometió un grave pecado, ¿sí? Un grave pecado que a veces las personas tratan de agarrarse de él para decir, mira, realmente un pastor puede caer en un pecado así. David, Dios lo perdonó y siguió siendo rey. Sí, era rey, no era pastor. En los requisitos del pastor, pues uno de los requisitos es que sea irreprensible. Y vemos que cuando uno cae en pecados de este tipo, pues ya es reprensible y han habido muchos lugares en donde la congregación perdona incluso al pastor y sigue pastoreando, pero los estándares de santidad se bajan. Y esto es algo que debemos vigilar nosotros como creyentes. Mantenernos en oración unos por otros es muy importante, pero vemos cómo nos manifiesta ese corazón de un creyente y el trabajo del Espíritu a través de la vida de este creyente. Y lo que vamos a ver ahora en este Salmo 40 también es muy importante, muy significativo. Vemos cómo habla acerca de la satisfacción de haber sido salvado, pero de dónde fue rescatado. Vamos a hacer una oración antes de comenzar para pedirle a Dios que nos guíe, así como pudo guiar al salmista a escribir todas estas experiencias, que pueda guiarnos a nosotros también para poderlas asimilar. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos esta bendición que nos das como hijos tuyos de estar reunidos aquí para escuchar tu bendita palabra, para pedirte que a través de tu Espíritu sigas moviéndote en nuestros corazones, transformándonos y haciéndonos más semejantes a Jesús y cada vez más sensibles de la hermosa transformación que tú has hecho en nuestros corazones desde el momento de nuestra salvación y la hermosa transformación que tienes planeada en el futuro de hacernos así como tu Hijo, con un cuerpo transformado que no tendrá ninguna relación con el pecado. Nos gozamos en esto y te alabamos por ello. Y te pedimos que nos guíes en esta reunión, Señor, en esta ocasión. Te rogamos por todos aquellos que tú vas a traer para escuchar este mensaje y todos aquellos que los van a escuchar a través de estas redes sociales. Señor, que tú a través de tu Espíritu alcances cada corazón. A los no salvados puedas convencerlos de la importante decisión que deben tomar en esta vida para convertirse a ti. Y a los que ya nos has salvado, valorar de ese fango de donde tú nos rescataste. Te pedimos que nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues podemos ver en este Salmo 45 esta experiencia de David que
En muchas Biblias viene un como subtítulo, le llaman también perícopas, donde dice alabanza por la liberación divina. Vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esta parte del Salmo, vemos que aquí el salmista nos muestra esa experiencia que él tuvo al verse librado de esas tinieblas del pecado y haber sido transformado. Vemos cómo nos muestra las miserias que hay en una vida miserable de perdición y la gran bendición y gozo que existe cuando nosotros hemos sido liberados de esa perdición y traídos a la salvación. Podríamos a veces tratar de ilustrarlo, y hay miles de ilustraciones que podríamos presentar, pero nunca lo haríamos mejor que lo hace el Señor Jesús en su palabra. Y Él nos menciona varios pasajes para tratarnos de hacer entender el cambio que hay en una vida cuando es transformada por Dios. Y nos menciona en varios pasajes de la Biblia, el reino de los cielos es semejante a, y nos empieza a describir algunos aspectos de este reino de los cielos. Pero nada más importante que uno mismo pueda experimentar esa enorme transformación del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Se nos describe una actitud miserable, pero esa actitud miserable no es como vemos que los escribas creían que ellos no habían pecado o que era poco de lo que Dios tendría que perdonarles. Vemos un gran contraste en esta narración que el Señor hace cuando llegó a la casa de un fariseo, Simón, donde le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y entonces Simón se quedó pensando, pues, ¿qué me querrá decir? Porque, pues, ¿qué he hecho mal? Simplemente lo invité y lo pasé a mi casa y ¿qué hice mal? Más bien, él es el que ha hecho algo mal. Porque si él dice que es profeta, como todo el mundo dice que es profeta, y este hombre que es profeta no ha discernido que esta mujer que está a sus pies es una pecadora, pues más bien el que yo tendría que decirle sería yo. A veces nos ponemos en una condición así cuando nos ponemos a juzgar a las demás personas, ¿verdad? Y entonces le dice, Señor, una persona tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios. Y a ambos perdonó. ¿Quién crees que amará más a este señor? Pues a aquel que le perdonó más, lógicamente. Le dice, así es. Mira, yo llegué y tú ni me trataste como lo exigen diríamos, la educación de la época, ¿no? No me diste agua, no me enjugaste los pies, no me jugaste, no me lavaste los pies, etc. Y él le dice, esta mujer, desde que llegó, con sus lágrimas me ha mojado, con su cabello me ha enjugado, por lo cual te digo que al que se le perdona poco, poco ama a su Salvador. Al que se le perdona mucho, mucho ama a su Salvador. ¿De cuánto crees que te ha perdonado Dios? ¿Lo ves tú como ese pozo cenagoso, la vida que llevábamos de nuestro pecado? Porque nos hundía en mayor desesperación, en mayores conflictos. Y cuando yo les hablo de una espiral descendente, es que esos conflictos no se hubieran parado ahí,
de no haber sido que conocimos al Señor y fuimos rescatados de ese pozo de la desesperación, de ese hoyo cenagoso. Esto habla de una posilga, de no haber sido por el Señor. Nos seguiríamos hundiendo cada vez más, como los voy a mostrar en la anécdota final, en mayor desesperación. Pero entonces vemos algunas cosas que él aprecia en este pasaje. Vemos que él estaba angustiado, dice el versículo 2. Vamos a ver nuevamente el versículo 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él estaba desesperado de esa condición en la que vivía. Yo estoy seguro que muchos de nosotros trataba de ser una buena persona. Queríamos impresionar a los seres queridos, en muchos casos a nuestros papás o en otros casos a nuestra familia, de tener un comportamiento digno, de ser el esposo o de ser el hijo ideal. O en muchas ocasiones el deseo de que las demás personas te vieran como el ciudadano ideal. Pero nos encontrábamos con que tropezábamos y la regábamos y nos metíamos en mayores conflictos y en mayores problemas, pero tratábamos de dar una apariencia para que la gente pudiera ver algo bueno en nosotros. Y lo vemos cuando nos encontramos con alguna persona y nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla, y damos una impresión como que realmente nuestra vida es envidiable, de que realmente nuestra vida y nuestros caminos son codiciables por los demás o dignos de ser codiciados, cuando en realidad estamos en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Nosotros estamos en esa condición porque nuestra condición caída es así. Y por mucho que quisiéramos nosotros transformarnos por nosotros mismos, nos topábamos con esa pared de verdad de la Biblia, donde nos dice que esto es imposible. Ayer veíamos una película en donde el papá le decía a su hijo, es que tú te juzgas conforme a tus estándares. Dios tiene sus propios estándares. Y si vamos a buscar o a pretender tener una comunión con Dios, una eternidad en el cielo, que es el deseo de todos nosotros, entonces tendremos que ser juzgados conforme a esos estándares para poder pasar esa eternidad con Dios. Y sus estándares son perfectos, pero infinitamente perfectos, y son santos e infinitamente santos. Por eso es que yo les digo que no podíamos cumplir ni siquiera el más mínimo de los mandamientos, si se pudieran catalogar como mayores y menores, ni el más mínimo de los mandamientos, porque en todos ellos Dios demanda la misma perfección. Y nuestra condición natural es esa. Y por eso nos sentimos en un pozo de desesperación. No tengo la manera de salir, yo quisiera salir. Recuerdo que el Señor trabajó en mi corazón y cuando me llevó al fin de mí mismo, empecé a buscar a Dios. Pero sentía cierta desesperación que al llegar a la Biblia no tuviera la capacidad para entenderla. Y yo decía, pero tan limitado estoy, por no usar calificativos despectivos, porque sería autogol, tan torpe soy que no puedo entender lo que está escrito aquí. Y había algo que me impedía entender. Mi orgullo, mi pecado, mi condición inclinada al mal y pensando que Dios quizá era igual que yo o algo por el estilo, no sé. Pero la Biblia nos describe algunos aspectos que nos abren los ojos ya cuando estamos en el Señor, ¿verdad? Y entonces, cuando llegas a Cristo, dices, ahora entiendo por qué no entendía. Y vemos cómo en 2 de Corintios, no aparece aquí, pero vamos a leerlo, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, los versículos 14 al 16 nos describen esta situación. Dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Qué sorprendente esta situación. A mí me llenó de emoción al haberme convertido a Cristo, que como podríamos, si me permiten la expresión, arte de magia, se desvaneció ese velo y empecé a entender la palabra de Dios. No te voy a decir que la entendí toda completamente, pero sí cuando había cosas que no entendía, yo sabía que llegaría el momento en que Dios me permitiría entenderlas. Y hasta la fecha, sigo descubriendo cosas nuevas, cosas que no entendía, y sigue siendo el mismo efecto. ¡Ay, Dios mío! Ahora entiendo. Después de mucho tiempo. Por torpe que sea, no se extraviará. Pensar que a Moisés le llevó 40 años, ¿verdad?, para que Dios trabajara en su vida y en su orgullo. Todo el tiempo que Dios le lleva a trabajar en nosotros, ¿para qué? Para ir perfeccionando a su Hijo en nosotros. Y en la medida que vamos creciendo en nuestra comunión, vamos viendo esto, de dónde nos rescató. Y entonces te das cuenta que era más hondo el pozo de lo que te imaginabas y más cenagoso de lo que pensabas en el momento en que vivías en él o en el momento en que recién fuiste convertido. Al conocer más a Dios, ves más la negrura de las tinieblas de donde fuiste rescatado y de los horrores del infierno que pendían sobre ti y que también te aterrorizaban. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que sabía que alguien había muerto, algún familiar, y en estos tiempos hemos visto morir a mucha gente, yo nunca en mi vida había tenido una época de tanta muerte, tan seguida, de amigos y de conocidos. Y siempre era enfrentado a esta situación. O que iba por alguna razón, obligadamente, pero obligación moral, ¿verdad?, porque moría algún familiar cercano, que tenías que ir a dar el pésame, no podías librarte de ver la caja ahí y saber que ahí estaba la persona que tú habías conocido. Pero tampoco te podías librar del vano pensamiento o del terrible pensamiento de pensar que un día ibas a ser tú mismo el que ibas a estar ahí. A mí eso me llenaba de escalofríos, porque yo sabía que vivía mal y que si un día iba a estar ahí iba a estar mi estuche, pero me pendían los horrores del infierno. Yo sabía que me iba a ir al infierno. Tan así lo sabía que cuando Dios quebrantó mi corazón, le pedí esto en súplica, ¿verdad?, que me librara de ir al infierno. Yo sabía, mi conciencia estaba ahí y los actos de mi vida lo manifestaban. Entonces ves esta situación y él estaba angustiado por eso. Es terrible el despertar y estar consciente de las tinieblas, de la negrura de tu pecado y del terrible infierno que te espera y que no puedes salir por ti mismo de ahí. Como un fango, le llamamos arenas movedizas, ¿sí?, donde te mueves y te hundes más y te hundes más. Así era como me sentía. Vivía y me hundía más en mayor pecado y en mayor confusión y en mayor terror. ¿Cómo salgo de aquí? Entonces, cuando tú eres rescatado por el Señor, eres librado de todas esas angustias. Vives en el gozo de tu salvación, pero valoras de dónde fuiste sacado y esto te lleva a amar más a tu Salvador. Señor, ¿me perdonaste? No de 500 denarios, de 10,000 talentos, una cantidad imposible de pagar. De eso me libraste. Y Dios nos salvó y nos libró del pozo de la desesperación. Pero él también estaba siendo escuchado. Él sabía que Dios lo oía. Dice en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Donde te encuentres, qué sorprendente, ¿no? Yo me encontraba en una gruta, bajo el agua, luchando contra la vida y la muerte, para no ser ahogado, y supliqué a Dios y oyó mi clamor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué misericordia, que la gracia llena de Dios todavía esté escuchándonos, movido por su misericordia. Tú ves a un hombre que
vivía en comunión con Dios y de repente Dios le dijo algo que no le gustó. Quiero que vayas y le prediques a los de Nínive, aquella gran ciudad. Jonás ha de haber dicho en su interior, a esos terribles hombres sanguinarios que cuando conquistan un lugar ponen cráneos como pirámides para que la gente caiga en mayor terror, a esos que ya han conquistado algunos lugares de mi pueblo, de mi gente, y los han hecho pedazos, ellos merecen el juicio. ¿Ah? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. ¿Verdad? Altísimo, mucho más altos son sus pensamientos y caminos que los nuestros. Y ahí nos damos cuenta. Porque como humanos quisiéramos que se ejecutara el juicio en el momento que nosotros queremos. Señor, que le caiga el rayo a este que mató a mi familiar, o a este que me robó, a este que hizo tal cosa o tal otra, o al este que sacó este virus y ha matado a tanta gente, etcétera, etcétera. Quisiéramos que cayera el juicio en el momento. Pero Él es misericordioso. Fíjense bien, todos los atributos divinos son en grado infinito. Y su misericordia también es en grado infinito. Y ahí lo vemos. Infinita misericordia porque Él estaba dispuesto a alcanzar también hasta los más miserables sanguinarios que estaban en Nínive. Le dijo, ve a Nínive. Ve tú, yo no. Yo no los amo, yo los odio. Yo quiero el juicio y el infierno para ellos. Era, en un sentido, lo que estaba expresando. Y se fue tratando de huir de Dios, ¿verdad? Ya me voy por allá y ya se le va a distraer, y al fin que debe haber muchos que están dispuestos a hacerlo y ellos van a ir. Cuando el llamado viene de Dios y el llamado es personal, no queda otra más que contestar, más que responder. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y resulta que se va a Tarsis, allá una nave que partía para Jope, de Jope a Tarsis, y se embarcó en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y dijo, aquí no me va a ver Dios. No. Él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios es omnipresente. Él sabía que no podía haber algún solo lugar. Esto que les comento de que Él es la vida y que Él nutre su creación, porque Él es la vida y lo llena todo. Si hubiera un lugar sin Él, no habría vida. Y tú puedes estar en el lugar más oscuro o más recóndito y ahí está Dios. Y este hombre lo sabía, pero quería en su pecado apartarse del deseo de Dios de ir a predicar allá. Y ya no pudo más. Y entonces cuando estaba la gran tormenta y los hombres arriesgando sus vidas, tuvo misericordia y les dijo, miren, es por mi culpa. Bien le podrían haber dicho, por tu culpa, pues qué desconsiderado eres. ¿Por qué tú, que sabes que Dios está contra ti, vienes aquí y nos pones en riesgo a nosotros? ¿Por tu culpa? Sí, es por mi culpa. Nosotros somos más misericordiosos que tú. Muchachos, vamos a hacer volver la nave a tierra. Échenle ganas. Pero esto venía de Dios y no pudieron. Y entonces tuvieron que agarrar, ya no les quedó otra, a Jonás, aventarlo al mar, se hundió. Y Dios tenía un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego, ¿qué dice Jonás ahí en el capítulo 2? Dice, desde el vientre del Seol clamé y mi voz, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él nos escucha, estemos donde estemos. Así puedes estar en la nada, en un desierto, en la nada, en medio del mar, y ahí te está escuchando Dios. Y te puede mandar el refugio que necesites. Y Él puede obrar lo que sean, hasta sus maravillas, para usar esas condiciones, para entonces ir a Nínive a predicar. O venir a su salvación. Este hombre estaba en esta condición y dice, qué misericordia la de Dios para escuchar. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste, dice
Jonás. Acá vemos que dice, y me hizo sacar del pozo de la dispersión del lodo cenagoso. Te invoqué y mi voz oíste. Es impresionante saber que Dios escucha a un ser humano tan frágil, tan débil, tan insignificante como nosotros, más cuando nos comparamos con Dios. ¿Cómo tú, siendo Dios, te dignas a oírnos? Platicaba una vez con un amigo que tenía un trabajo, diríamos, de una importancia política muy grande, y él me decía que cuando se convirtió, él no quería rozarse con nadie que fuera inferior a su nivel político, cultural, económico o social. El orgullo, ¿eh? No quería, no se dignaba ni a saludar. Dios, que es el Todopoderoso, se digna a escucharnos y a responder nuestras oraciones, porque Él ve a Cristo en nosotros. Por los méritos de Jesús nos escucha. Y no es para gozarnos el ver que su misericordiosa, lleno de gracia, su oído sigue estando atento al día de hoy para oírnos. Muchos podemos ser asaltados por el problema de la pandemia. Podemos orar al Señor para que nos guarde. Muchos podemos entrar en reuniones donde corremos riesgo. Podemos orar al Señor para que nos guarde. Y nuestra vida permanecer confiando en Dios, porque hoy es la pandemia, mañana va a ser otra cosa, y así pasamos siempre en la vida con riesgos en donde tenemos que estar dependiendo de Dios y confiando en Dios, descansados en Dios. Y esto nos llena de gozo porque sabemos que Él nos oye. Porque ¿para qué quiero la salud? Para servirte, Señor. ¿Qué caso tiene la salud para vivir en el pecado? Eso no tiene ningún sentido para Dios. Nos da la salud para seguirle sirviendo, para dar testimonio de Él, para glorificarlo y que la gente vea el Dios en el que has creído, el Dios poderoso para guardarte. Y eso sigue transformando nuestros corazones. Este es este salmo. Pero él también sabía que estaba salvado. Leemos en el versículo 2 nuevamente. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él se veía salvado. Cuando leemos en Isaías capítulo 59, el versículo 1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, nos habla acerca de su gran mano. Su brazo es lo suficientemente largo y fuerte para levantar a un pecador arrepentido y extraerlo de esa ciénaga traicionera que pende de él, que lo jala a su propia destrucción, librados del pecado. Entonces, ¿ves cómo lo valoraba el salmista? Fui librado de algo imposible de sacar. Solo había una persona que me podía sacar de ese fango. Dicho sea de paso, en ninguno otro hay salvación. Y nosotros podríamos mencionar y decir, bueno, pero ¿qué va a pasar con todas estas personas musulmanes o de la India o de cualquier otro lugar que tienen otras creencias, que tienen otra religión? En ningún otro hay salvación. Y están esperando que nosotros como creyentes vayamos y les sirvamos y puedan escuchar el mensaje de salvación a través de nuestras vidas. Gloria a Dios por tantos medios de comunicación que hay en la actualidad. Ihab, que es árabe, no es musulmán, gracias a Dios. Pero él me dice que él ve algunos canales que son de su lengua natal, que hablan en árabe, y son canales cristianos. Dice, mira, son extremadamente claros para lanzar el mensaje a las necesidades específicas de los musulmanes.
En donde quiera Dios sigue llevando este mensaje, porque en ningún otro hay salvación. No hay otra forma en la que nos podamos salvar. No hay otra forma en que un corazón pueda ser transformado, pero más aún, salvado, librado del pozo de desesperación en el que vive, en el lodo cenagoso en el que vive. Nada más lo puede sacar. Entonces, en lugar de ser muy prontos para juzgar a los demás, cuando vemos que están en una condición de pecado y que es muy reprensible, todo pecado va a ser siempre reprensible, hay que entender que están ahí porque no conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que sean diferentes si no conocen al Señor? A veces es muy fácil que nosotros agarremos conflictos, entremos en conflictos con esas personas porque nos lastima su actitud, o porque no nos gusta su actitud, o su comportamiento es ofensivo, etc. Pero, ¿qué podemos esperar? Si son incrédulos, lo único que van a manifestar es la condición de su carne. Están en un pozo de desesperación y no pueden salir. Y el único que tiene la forma de auxiliarlos y liberarlos, eres tú al presentarles la salvación. Entonces van a ver ese brazo que es suficientemente largo y fuerte que lo toma y lo saca de ese lodo de desesperación. Nosotros podemos ver que hay lugares o hay ocasiones en donde las personas están en una condición muy delicada. Cuando el Señor venía ante la tormenta que estaban los apóstoles y el Señor caminando sobre las aguas, y que Pedro le dice, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas, y le dijo, ven. Y él, al ver esa tormenta y al ver las condiciones y ver que lo que estaba haciendo era imposible, y ver que Jesús hacía posible lo imposible, su fe se apagó y se hundió. Señor, ayúdame. Y el brazo del Señor lo levantó. Yo quisiera tan solo que hicieras la prueba, que te pararas en una silla y trataras de levantar a tu hija de 15 años o a tu hijo de 18 años. A ver si puedes. El poder de Dios se manifestó. Para Él no es ningún problema. El verdadero problema es lograr el quebrantamiento de un corazón orgulloso, que cree que puede salir de ese pozo por sí mismo. Ese es el problema para Dios. Pero cuando ya Dios ha obrado en ese corazón y ha quebrantado esa autosuficiencia, vemos el poder sanador y restaurador de Dios, no nada más para librarnos de esa vida de pecado, sino para hacernos cada vez más semejantes a Él. A mí me sorprende mucho esto. Siempre lo vamos a ver como un reto. Vamos a ver cómo era Cristo a través de la Biblia y lo vamos a ver como un reto. Pero te pones a ver cómo eras antes y de dónde te rescató a lo que Él te ha traído ahora y ves la gran diferencia. Un mundo de diferencia. Yo les compartía de que en mi cumpleaños estaba con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nuera, mi yerno, y escuché únicamente palabras que me llenaban de gozo, y yo le decía, Señor, esto es demasiado para alguien tan pecador. Lo único que merecía el infierno era el infierno, y tú me tuviste misericordia al salvarme, y me has dado cosas que nunca imaginé. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te quiero servir hasta el final. Y esa es la respuesta correcta de un corazón arrepentido y un corazón transformado. Ahora, ¿en qué nos quiere usar? ¿En qué quiere que le sirvamos? Cuando hay un testimonio coherente con la palabra, con el Evangelio, hay un poder y es fortalecido por el Espíritu Santo, ¿sí? El poder de tener solvencia moral, más aparte el poder del Espíritu Santo, que alcanza a otros corazones. Lo vamos a ver más adelante ya al final del estudio. Pero eso es en lo que Él quiere que le sirvamos. Fíjate nada más todo lo que le cuesta a Dios el quebrantar un corazón y el salvar un alma. Todo el trabajo que Él emplea en esto. ¿Para qué crees que lo hace?
porque es a través de ese testimonio que va a alcanzar también a otros corazones. No hay un solo creyente que no sirva en las manos de Dios, ni uno solo. Aunque tú no lo sepas, muchos ojos te están viendo desde el momento en que te identificas como un hijo de Dios. Muchos ojos están viendo. Y muchos que quisieran calmar su conciencia por su vida de pecado, anhelan que seas un hipócrita, que te vuelvas a la vida de pecado para poder calmar sus conciencias y decir, yo por eso no soy hipócrita y soy como soy. Esto como el pretexto para seguir viviendo en su propia perdición. Pero aún así, Dios sigue manteniendo testimonios fieles. Y como decía una vez Billy Graham cuando lo entrevistaron, cuando había caído un telepredicador, él les dijo, señores, por cada creyente que cae, yo conozco cientos que se mantienen firmes y fieles al Señor. Y así es. Y Dios es el poderoso en cada situación para transformar cada corazón. Entonces, esta salvación es gloriosa de parte de Dios. Su mano es completamente poderosa y es en Él en quien debemos confiar. Yo estoy seguro que tú tienes en tu lista de oración personas que ya llevas años orando por ellas. A mí me ha tocado en mi lista de oración hasta ver personas que han partido y yo no estoy claro en que hayan sido salvos. Tengo otras que sigo orando y todavía no se han convertido. Tengo otras que se han ido convirtiendo al paso de los años. Pero tengo muy claro que si Dios no quebrante ese corazón para salvarlos, no hay poder humano que lo pueda hacer. Por eso estoy orando al único que lo puede llevar a cabo, es su trabajo. Por mi parte, si está a mi alcance, pues compartirles el Evangelio. Pero yo sé que el trabajo es de quebrantamiento, viene de Dios. Así es que tengamos bien en claro esto. Él es el poderoso. Él es el que puede levantar. Nada más llega ese pecador a un genuino arrepentimiento. Dios, yo quiero salir de esto. Yo sé que voy al infierno. Yo sé que la única esperanza que tengo eres tú. Yo sé que tú viniste con un propósito a morir en la cruz, a pagar por mis pecados. Aquí estoy, Señor, te rindo mi voluntad, límpiame, transfórmame y hazme cada vez más como tú. Rum, lo saca de ese pozo de desesperación. Él también sabía que estaba siendo consolidado, enderezado, arreglado por Dios. Dice en este mismo versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, de estar en un lugar resbaladizo, terrible, maloliente, me trajo a un lugar sólido, a una roca. Y vez tras vez vemos cómo Dios hace referencia a esto para ver lo sólido que es el convertirnos a Cristo. Esta es la roca, esto es lo más sólido, esto es lo más seguro que podemos tener en la vida. Y entonces no tengo temor a tomar las decisiones que Dios me describe en su palabra. Cuando lo tienes claro, cuando tú ves que nada es falible en la palabra, porque es un Dios perfecto y su palabra es perfecta, entonces no hay temor para dar los pasos, aunque sean contrarios a la corriente de la ideología del mundo. Estás caminando contra la corriente. Yo recuerdo que el hecho de aplicar la disciplina a mis hijos era totalmente contra la corriente. Oye, tú estás tomando una actitud digna de un cavernícola. Yo esperaba que tú fueras una persona más civilizada, que usaras el diálogo con Él. ¿Y tú qué has hecho con el diálogo de Jesús contigo? ¿Es la necedad? Es precisamente esa necedad que quiero quitarle de su corazón con la vara de la corrección. Porque esa necedad es la que los lleva al infierno, el hacer su propia voluntad. Así es que lo que hay con fe, claro,
No te digo que eso lo entendí desde el momento en que empecé a dar esos pasos de fe. Yo sabía que Dios no se equivocaba. Por eso di los pasos. Con el tiempo fui viendo el efecto, o diríamos, la perspectiva eterna que tenía Dios planeada a través de esa disciplina. Y uno entonces entiende que tiene que ser así. La disciplina está ligada en el corazón del muchacho, mas la psicología moderna la alejará de él. ¿No, verdad? Y entonces parece que como creyentes, porque conozco creyentes así, creen que entonces hay otros caminos, como el rico que estaba en el infierno diciéndole al Señor, envíale a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es la verdad de Dios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas las estrategias humanas la alejarán de él. Ponlo en la silla, que esté ahí quietecito y vas a ver cómo, sin necesidad de la disciplina. No, no y no. Si no, Dios lo hubiera puesto ahí. ¿O acaso crees que Dios estaba limitado? ¿O acaso crees que en la época en que se escribió esto no habían esas alternativas? Las tenían. Tenían muchas otras. No, mira, dale un dulce grande para que deje de llorar. Y mira, les gusta el dulce, se va a llenar la boca y ya no va a llorar. Etcétera. Muchas estrategias, seguramente las tenía. Pero Dios dijo, la vara de la corrección la alejará de él. Y Dios no se equivoca. Nosotros, al ser librados de esa confusión en la que vive el mundo, porque vivíamos en esa confusión, yo para casarme tenía mucho miedo. Mucho miedo de saber que a lo mejor iba a fracasar. Claro, me casé sin Cristo, ¿verdad? En la carne, en el mundo. Y algo que también me aterraba era qué va a pasar con mis hijos. ¿De qué manera los voy a educar? No son conejillos de India. Si yo pierdo en esa educación, los perdí. Y cuando vengo a la salvación, me pone sobre la roca, puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos, enderezó mis pasos. Me consolidó en esta nueva vida y entonces pude entender que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad y empecé a conducirme con seguridad, con firmeza, pisando terreno sólido. Aquí no te vas a equivocar. Aquí no te vas a equivocar. Y si te equivocas, pide perdón y vuelve al camino. Ahí está el camino. Ese es el camino. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Este es el camino derecho. La Biblia. Andad por él. Entonces, tú tienes seguridad. Al obrar conforme a la palabra de Dios, tienes seguridad. Por eso es tan importante la palabra para la vida del creyente. Y tenemos que luchar hasta el final por mantenerla como es. Te digo porque hay traducciones que están para llorar. Traducciones de Biblias donde aparentan que Dios es mujer. Traducciones de Biblias donde aparentan que Cristo era homosexual, etcétera, etcétera. Y gentes que la compran porque eso quieren comer, eso quieren alimentarse. Nosotros nos hemos estacionado con la Reina Valera versión 60 porque es una traducción lo más apegado al original. No interpretado, sino lo original. Para que tú la leas, para que tú la entiendas, para que tú te esfuerces en ver el texto, el contexto y entonces veas la aplicación para tu vida. Pero directa de la palabra. Y es entonces que podemos ver que es viva y eficaz. Lo ves cuando la pones en práctica. ¿Quieres ver la eficacia en la vida de tus hijos? Ahí está. ¿Quieres ver la eficacia en tu matrimonio? Ahí está. ¿Quieres ver la eficacia en tus negocios? Ahí está. ¿Quieres ver la eficacia en el gozo de tu vida? Ahí está. Hay que leerla todos los días. Leerla y platicar con Dios. Antes de leerla, Señor, muéstrame tu revelación. Habla a mi corazón. Relación personal. A través de su espíritu te habla.
Y tú platicas con Él y te gozas por su revelación. Y le pides su poder para esa transformación que acabas de leer. Y así vas viendo el poder de Dios obrando en tu vida. No hay otra forma de crecer de manera eficaz. Tiene que ser el poder de Dios en tu vida. No es que yo pude por mí mismo, si no te llevarías la gloria al llegar al cielo. De ese momento le vamos a dar la gloria de todo a Dios. Señor, fue tu poder en mi vida. Te alabo, Señor, y por toda la eternidad lo vamos a estar alabando. Porque me sacaste del pozo de la desesperación, Señor, y me trajiste sobre peña, enderezaste mis pasos, enderezaste mis caminos. Tu liberación fue completa. Completa. Así es la liberación de Dios. Es completa. Endereza nuestros caminos. Y entonces, Él mismo nos guarda para no recaer a la condición anterior. En Judas 24 leemos: el cual es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién? Dios. Dios es poderoso, porque puso tus pies sobre peña, porque ha enderezado tus caminos a través de esa comunión que mantenemos día con día por medio de su palabra. Si hay una situación elemental en la vida de cada creyente, es su tiempo devocional con Dios. Tiempo devocional llamamos ese tiempo que apartas para leer su palabra y platicar con Dios. Y ese es indispensable guardarlo día con día, porque es ahí donde alimentas tu espíritu, fortaleces tu vida espiritual para las batallas que enfrentamos día con día. Y Dios nos lleva de victoria en victoria. No recaes, Él te guarda, Él te fortalece. Y si caes, Él te levanta y sigues en tu crecimiento espiritual hacia arriba. Es lo maravilloso de la vida cristiana. Poder de Dios. Pero también Él estaba siendo alegrado en su corazón. Él puso alegría en su corazón al meditar en toda esta hermosa salvación que Dios le había dado. En esa desesperación de la cual Dios lo sacó, el haber sido oído por Dios en su misericordia, su misericordiosa gracia lo escuchó, el haber sido salvado y traído a un lugar donde lo consolidó en una peña y enderezó sus pasos. Puso luego en mi boca, dice el versículo 3, vamos a leerlo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Un cántico nuevo que alaba a Dios. Ese es un cántico nuevo que pertenece a una nueva vida de fe. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron. Lo que yo era antes ya quedó atrás, pasó. En la película de ayer veíamos que decía, esta es mi nueva normalidad. ¿Sí? La nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y cada acto nuevo de mi vida es un cántico nuevo, una alabanza a mi Dios. Lo alabamos con nuestros cánticos, sí. Lo alabamos con nuestras bocas también, pero también con nuestras acciones lo alabamos. Cada comportamiento que tienes coherente con la Escritura, estás alabando al Señor. Cada vez que rechazas la mentira y hablas con la verdad. Cada vez que rechazas la pornografía y te centras en la moralidad, o que rechazas la inmoralidad, ¿verdad? La infidelidad, etc. Cada vez que rechazas a aquellos amigos que te invitaban a los tragos y a la perdición, todo esto glorifica a Dios porque eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en la medida que vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, ese cántico es nuevo y sigue siendo nuevo porque ahora tienes otro nivel espiritual. Y ahora en este otro nivel espiritual es más nuevo porque no conocías otras cosas y que ahora conoces revelaciones nuevas de Dios, transformación de Dios que se transforma en un cántico nuevo. El corazón se regocija al expresar ese cántico.
Quizá hay cánticos y alabanzas que nosotros hemos cantado muchísimas veces, pero que al estar en esa condición de regocijo con Dios por experimentar una nueva transformación, algo que no conocías, entonas ese cántico y lo entonas y medio cantado porque las lágrimas y la emoción te envuelven y es un cántico nuevo. Ese es el cántico nuevo. Por favor, quiero nada más hacer esta aclaración. No es la falsedad que se predica en muchos lugares y que empiezan a tocar y luego empieza la gente a hablar en peroratas y ese es el cántico nuevo. O que empiezan a tocar lo que les viene y pierden toda la armonía que llevaban en una música bonita y luego empiezan a tocar hasta los instrumentos ni siquiera se ponen de acuerdo, puras tonterías y es cántico nuevo. ¿Ese es el cántico nuevo? ¿Eso alaba al Señor? Si ni a ti te gusta, te tapas los oídos porque ya no aguantas esa disonancia, imagínate a Dios. No es a lo que se refiere. Es nueva la forma como tú le cantas por el regocijo y la nueva, digamos, el crecimiento espiritual que te dio, la madurez que Dios te va dando, el nuevo conocimiento de Dios, todo eso lo alabas al Señor. Ese es el cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Verdadera alabanza, ¿por qué? Porque se regocija en tu transformación. Hay muchas personas que han tenido hijos que se han perdido y vemos cómo tuvieron la sabiduría para que la herencia no fuera algo que los continuara perdiendo, ¿verdad? Sino que pudiera traerlos a los pies del Señor. Pero hay otros que pudieron verlo antes y pudieron ver que esta bendición podía continuar, pero el regocijo que produce ver a alguien que sale de la pocilga para vivir para el Señor, ese es el regocijo que tuvo Dios cuando me sacó de la pocilga a mí para servir al Señor. Entonces puedo darle alabanzas con mi vida al Señor, una nueva vida al Señor. Pero también esto pudo producir en él algo que Dios podía usar. Vemos también en este versículo 3. Y se puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira, el cambio fue tan sumamente claro que muchos corazones fueron alcanzados. Y fue tan claramente de Dios que los llevó, que los movió a confiar en Dios. Qué impresionante, ¿no? Yo he oído personas que me han dicho, yo que quise ir a la iglesia de esta persona porque vi cómo cambió su vida. Lo que puede hacer un testimonio. Vi cómo cambió su vida. De una vida de perdición a una vida de bendición, de una vida de frustración a una vida de gozo, regocijo en el Señor. No quiero decir con esto que tú tengas que poner cara de bonachón y de piadoso para que la gente vea en ti esto. No, tu comportamiento es natural, pero naturalmente en Cristo se produce y choca contra lo antinatural de la vida de la carne y del pecado. Choca, se manifiesta. ¿Y por qué hay ese cambio? Porque en tu rostro se manifiesta seguridad. En tu rostro se manifiesta confianza. En tu rostro se manifiesta el gozo. En tu rostro se manifiesta la paz. En tu rostro se manifiesta una vida consolidada que sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, y abstenerse de lo que tiene que hacer y no lo hace. Hay un control, hay un dominio en esa persona que no es arrastrada al mal y al pecado. Todo esto se manifiesta. Todo esto la gente lo ve. Y es tan claro que dicen, este hombre
no es un hombre natural, no es un hombre normal, es un hombre transformado, algo hay en él. Veíamos en esa película también cómo fue quebrantado el corazón de la esposa por un acto de amor desinteresado del esposo. Aunque ella estaba luchando por darle una nueva oportunidad, esto le quitó la espada. El haber vendido o el haber muerto a su sueño de tener un barco de $24,000 a darlos para la necesidad de la mamá de ella. Y entonces le dice, algo hay en ti que también yo quiero para mí. En un sentido, este es el clamor del mundo sin Dios. Aunque es difícil que te lo lleguen a decir, porque prevalece el tremendo orgullo que nos caracteriza como humanos y tratamos de aparentar lo que no somos, pero ese es el clamor que hay en el corazón. Algo hay en ti que yo también quiero para mí. Y a través de nuestra oración y nuestra firmeza en el testimonio cristiano, llegará el momento en que esa persona alcanzará a tocar el fondo de sí mismo y volteará al Señor. Y entonces dirá, mi padre era un hombre de un solo libro, voy a acudir a ese libro, o voy a acudir a mi papá, o voy a acudir a mi mamá, o voy a acudir a mi amigo, mi vecino que era creyente, etc. Sabrán a dónde dirigirse porque ven un testimonio coherente con el Evangelio. Lo oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, buscarán al Señor. Qué hermoso que con nuestra vida y nuestro testimonio puedan ser usados por Dios para alcanzar también a otras personas. ¿No lo ves? Porque nosotros no tenemos la capacidad para ver los corazones. Pero Dios sí, y aquí nos lo está narrando. Y esa es la verdad. Así es que sigue firme en ese comportamiento. Y Dios seguirá impactando a otros corazones, llevándolos también a conocerlo y a alabar a Dios. Entonces, finalmente vemos que esta era una persona completamente satisfecha. Yo creo que esto es también uno de los clamores del ser humano. Tienes bienes, tienes propiedades, tienes dinero, lo tienes, entre comillas, todo lo que el mundo o lo que el hombre carnal pudiera codiciar, pero tu corazón está insatisfecho. ¿Y por qué estás insatisfecho? Oye, si tienes tanto, si hasta tus cuentas ya pasan millones, sí, pero no puedo soportar que Bill Gates tenga más. Así de terrible es nuestro corazón. Y tienes un bonito carro, último modelo, y ya pasó el que tiene el BMW, y tú dices, híjole, qué feo carro, el que yo tengo, habiendo tantos tan bonitos, y ya codiciaste, y ya no puedes vivir en esa condición caída, porque vives pecando todo el tiempo, codiciando lo que no es tuyo, etcétera, ¿no? Podemos mencionar miles de pecados. Esa es la condición caída. En Cristo llega a haber una satisfacción y te das cuenta que no necesitas mucho para ser feliz. Vemos en Proverbios 30 cómo menciona y dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad, esta vida vana, y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza, ni me des riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Señor, manténme de lo que necesito, pero permíteme seguirte sirviendo. Este es el gozo de la vida. ¿Quieres experimentar la plena satisfacción? Se encuentra en la conversión y comunión con Dios. Ahí te encuentras plenamente satisfecho, porque Dios nos hizo de ese material. No nos hizo para que nos llenara el mundo. Nos hizo para llenarnos Él, para vivir en comunión con Él desde que nos hizo. Cuando hizo al hombre, lo hizo para tener comunión con Dios.
Su gran caos es vivir independiente a Dios, pero vienes a la comunión con Dios, puedes quedar satisfecho y expresar estas palabras. Vamos a leer el Salmo 40, los versículos 4 y 5. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Fíjate, viene del versículo 3 diciendo: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ahora ya confió en Jehová. Ahora es un bienaventurado, porque puso en Dios su confianza. Y fíjate muy bien, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Eso que antes codiciaba, que vivían los soberbios, ya no miro yo ese camino. Ya mi camino es el de integridad y de bendición que proceden de Dios, y no la de los soberbios que proceden de su propia astucia y en muchas ocasiones de sus propios pecados. Ya no miro ni codicio esos caminos. Y entonces me doy cuenta que las obras y las bendiciones de Dios son tan maravillosas y numerosas que no las puedo expresar. Son inenarrables, no las puedo expresar. Y puedo decir que mi comunión con Dios me ha llevado a tener otras comuniones que a lo largo de la vida se han ido enriqueciendo. Y en mi corazón son las prioridades. Y veo la bendición de esta nueva vida en Cristo, que nunca pudo dármela el fango en el que vivía. Esto solamente está en Cristo. Eso solamente lo puede experimentar el que se ha convertido a Dios y disfruta de una comunión diaria con Dios, en crecimiento, que me capacite y me permite disfrutar esas otras comuniones. Y son tan grandes las bendiciones, son tan numerosas las bendiciones, que te puedo mencionar cada área de mi vida. Y en todas, bendición tras bendición, son muchas. ¿Qué te puedo decir? ¿Que cómo me siento? Decirte que me siento feliz, realmente se queda corto. ¿Gozoso? Se queda corto. ¿Dichoso? Se queda corto. Las tres se quedan cortos. Una completa satisfacción. Satisfacción en Dios. Cuando los ojos espirituales han sido iluminados, tú te das cuenta del camino al que has sido llamado, que es un camino glorioso, y que es glorioso el llamamiento que Dios te ha dado y que tiene para tu vida. Dios te llamó a una comunión con Él, para un llamamiento que Él quiere usarte, para que otros vean tan claro el cambio que es de Dios, que viene de Dios, que teman a Dios y también quieran confiar en Él. Había un hombre que se llamaba Richard Almo, no AMLO, no, eso no. Almo, como alma, pero con O. Este hombre vivía en Pittsburgh y trabajaba en una fábrica. Y un día caminando, ya anocheciendo, por la carretera, una carretera, Penn Lincoln se llama la carretera, él alcanzó a ver al fondo de la peña, una peña que había al lado de la carretera, algo así como la cabeza de un hombre. Entonces él no pudo continuar su camino, movido por su conciencia, se regresa y baja el barranco y se da cuenta que sí era un hombre. Él había sido ya invadido, bueno, mejor dicho, se había hundido en la ciénaga y le llegaba hasta la barbilla,
y no podía ni hablar porque estaba lleno de lodo en la boca. Y nada más movía los ojos. Cuando ve este hombre esta situación, de inmediato corre para pedir auxilio, se comunica a los bomberos y a la policía. Inmediatamente llegaron y con las ramas de árboles que estaban cercanos a ese lugar, las pusieron como una especie de andamio para llegar hasta donde estaba este hombre y colocarle una cuerda alrededor de sus brazos. Con mucho cuidado tiraron de ella hasta que finalmente lo sacaron. Este hombre estaba a punto de morir, lo llevaron al hospital y estaba con hipotermia y estaba con no sé qué tantas calamidades tenía. Milagrosamente fue salvado. Unas cuantas horas pudo haber muerto si este hombre no lo hubiera rescatado. Y esto nos ilustra claramente la condición que nos describe este salmo. La condición en la que nos encontrábamos in extremis, o sea, extremadamente a borde de la muerte, en plena desesperación, en lodo cenagoso. Y podemos cantar como lo hizo el salmista en este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, agradecemos este tiempo que nos has permitido avanzar en estos salmos, especialmente este Salmo 40, donde nos has permitido ver esa satisfacción que produce tu gloriosa salvación en nuestras vidas. Señor, hay muchas personas que se encuentran en ese mismo caso, en un extremo tal que están al borde de la misma muerte. Y tú quieres que nosotros podamos tener tal testimonio que puedan ser rescatados de ese hoyo de la desesperación. Permítenos, Señor, vivir en esa comunión contigo día con día y no cesar de suplicarte por aquellos que amamos y que aún no han venido a tus pies, porque tú has tomado estas oraciones y estás trabajando en esos corazones. Gracias por cada corazón que tú has transformado y que puede ser ese testimonio en la actualidad. Cada corazón que has transformado en esta iglesia y que nos quieres usar para seguir alcanzando a otros que están en esa misma desesperación de la que tú nos salvaste, Señor. Te pedimos que nos sigas guardando y protegiendo ante esta pandemia y sigas proveyendo a nuestras necesidades, Señor. Gracias por esta confianza que nos das en ti. A través de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.